Señor, ¿me permite estar acá? Estar acá y... No te rías, hermano. No sé de qué se ríe, pero bueno. Ah, no, por eso iba, para allá iba, digamos. Para allá iba. No sé si ustedes se sienten privilegiados, digamos. Pero me siento privilegiado por dos cosas, entre muchas otras. La primera es por poder estar aquí y por poder escudriñar su palabra. La segunda es porque me encanta ver a mi hermano Alexis aquí adelante también. Me encanta ver a Patricia aquí adelante también. Gloria a Dios por ello también. ¿Ah? Maravilloso el Señor con cada uno de nosotros. Estamos entonces en esta serie de sermones que el consistorio nos ha regalado respecto del libro de Efesios. Debo confesar también que ha sido maravilloso volver a leer el libro de Efesios completo. Ha sido realmente un redescubrimiento y el Señor, qué impresionante, ¿ah? Ya tengo 61 años y cada vez que pasan estas cosas me sorprendo y no debiera sorprenderme, ¿ah? Pero el Señor nos sorprende, ¿no? Una vez más releo el libro de Efesios y encuentro cosas nuevas, y encuentro cosas distintas, y encuentro orientaciones del Señor para la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y bueno, el Señor nos da la oportunidad hoy día de avanzar en el estudio de Efesios, en el capítulo 2, versículos del 19 al 22. Abra su Biblia. Si tiene su Biblia ahí, maravilloso. Si lo tiene en su celular, mejor todavía. Si lo tiene en su celular, busque la versión Reina Valera 60, por favor. Porque no vamos a leer todavía el versículo, pero téngalo ahí. Téngalo ahí. Les quiero hacer una pregunta antes de iniciar. ¿Se han sentido alguna vez extranjeros? Ojo, no estoy hablando de turista. El turista no es extranjero. ¿Ya? Yo no me he sentido nunca extranjero. He estado de turista en un par de lugares, digamos, pero no me he sentido así extranjero. Una de las cosas que mi hija Montserrat me comenta que ha sido para ella más difícil de estar como extranjera en Australia, en estos 9 meses que lleva allá viviendo, es poder primero identificar y luego saber, cuándo y cómo hacer las cosas que los australianos esperan que ella haga para sentirla a ellos parte de su gente y no como una extranjera. Me lo ha comentado un par de veces. Me cuesta, papá, me dice, identificar, bueno, ¿qué esperan ellos que yo haga? Para que no me sientan como una extranjera, sino que como parte de ellos. Gracias a Dios, para ella ha sido fácil integrarse en la sociedad. Con el fútbol, con su propia personalidad. Eso le ha ayudado a superar este miedo, sí, es como miedo. Gracias, hermana querida. Hermana, no visita. Gracias a Dios lo ha podido ir superando, ¿ya? Y se ha integrado muchísimo, muchísimo. Ahora, no es fácil ser extranjero. No es fácil ser extranjero en tierra extraña, no lo es hoy, con todos los avances tecnológicos y comunicacionales que tenemos al alcance de la mano. Menos lo era en el primer siglo, donde escribe Pablo, en el primer siglo, en donde ser extranjero era prácticamente cortar con todas las raíces de tu pueblo, de tu raza, de tu nación, sin saber ni tener certeza de si algún día podrías volver a sentir bajo tus pies la tierra que te vio nacer.
En el siglo I eso era dificilísimo. Si eras extranjero era porque lo más probable es que te quedaras ahí por mucho tiempo, muchísimo tiempo. No es fácil ser extranjero y, queridos hermanos, Dios lo sabe. Dios sabe que no es fácil. Dios sabe que hay dificultades. Dios sabe que hay miedos. Y entonces así les invito, queridos hermanos, a leer en Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22, que es nuestro tema del día de hoy. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Les invito a tener un momento de oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Te pido que nos acompañes, que nos ayudes, Señor, que pongas en mi boca palabras tuyas, Señor, para que las reflexiones que hagamos sean de edificación para todos nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces, la semana pasada nuestro querido hermano Juan Carlos nos invitaba a reflexionar en los versos del 11 al 18. En esos versículos se nos muestra quiénes somos. En esos versículos Pablo nos muestra y refuerza nuestra identidad en Dios para definir quiénes somos, y termina con una afirmación que debe haber estremecido, creo yo, el corazón de los lectores originales de esta carta. Les dice en el versículo 18: porque por medio de Él, Cristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa afirmación, queridos hermanos, como dicen hoy día, me voló los sesos. Increíble. Increíble, porque cierra esa perícopa, ¿cómo le llaman? Ese párrafo, lo cierra con esta afirmación: por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Recordemos también que ya en el versículo 2, ¿cierto?, Pablo les ha dicho a sus lectores, no es el versículo 2, no, el versículo 8. En el versículo 8, Pablo le ha dicho a sus lectores: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tengamos esos dos versículos, esas dos frases en nuestra mente. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, y por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pensemos entonces, ¿a quién le está diciendo esto? Pablo, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién se está dirigiendo? Sí, a la iglesia de Éfeso, evidente. Es a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, Pablo le escribe a una iglesia, o iglesias, porque no sabemos, algunos eruditos dicen que estas son cartas que iban para muchas iglesias, ¿ya? Pero le escribe a esta iglesia, a una iglesia formada por judíos y gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y libres. A esa gente le está escribiendo. Representantes todos de un mundo resquebrajado, un mundo múltiple, con orígenes distintos, todos reunidos en una misma iglesia. Pensemos lo que es eso.
Pensemos lo que es eso. Judío y gentil en una misma iglesia. Europeo y asiático en la misma iglesia. Esclavo y libre en la misma iglesia. Israel y yo en la misma iglesia. ¡Wow! Increíble. Vale la pena recordar, queridos hermanos, que la enemistad entre judíos y gentiles era una de las más feroces de la antigüedad. Era complicadísimo. Y la pregunta es, ¿qué hacen estas personas juntas ahí? ¿Qué hacen ahí? Juntas. ¿Qué hacemos aquí, Israel y yo juntos? Quizás esta es la pregunta que muchos se hacían dentro de la misma iglesia en Éfeso. ¿Qué hacemos aquí, tú y yo, juntos? Incluso dentro de los mismos miembros de esta comunidad, ¿cómo es que estamos juntos cuando somos tan distintos? ¿Cómo es que estamos juntos cuando pensamos tan distintos? ¿Cómo es que estamos juntos cuando tenemos orígenes tan distintos? Y ahora quiero llevarte a que te imagines cómo se debe haber sentido ese gentil cristiano en ese momento. No hay palabras para explicar esto, queridos hermanos. Pablo ve en esto un misterio y a la vez, increíble, y a la vez un milagro. Es un misterio. ¿Cómo es que estamos juntos aquí? ¿Cómo es esto? Si somos tan distintos. Recuerden que le está hablando a judíos, gentiles, europeos, asiáticos, esclavos, libres. Recordemos eso. Es un misterio, pero es un milagro. La unión de judíos y gentiles cristianos dentro de una única iglesia. Eso no era obra de hombres puestos de acuerdo para caminar juntos a pesar de sus diferencias. Definitivamente no era así. No es que ellos se hayan puesto de acuerdo. Rael, vamos juntos a la iglesia, vamos los dos. No es así. Es obra de Dios, es un milagro. Y es un misterio. Era obra de un acto divino que había hecho que de todos y de cada uno una humanidad nueva. Y lo más maravilloso de esto, queridos hermanos, es que el mediador de esa nueva humanidad, ¿quién es? Cristo. Eso es lo más hermoso. Que el mediador de esa nueva humanidad es Cristo. No un hombre. No una persona como tú o yo. Es Cristo mismo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo es claro, tajante respecto de la condición de los cristianos gentiles. Y se los dice de la manera más clara posible. Como para que todos entendieran tanto judíos como gentiles, qué les estaba diciendo y qué quería decirles. Ya no son más extranjeros. Y por lo tanto, se pueden sentir parte de esta nueva condición. El término advenedizo, queridos hermanos, se usaba para identificar a residentes de una ciudad griega sin plenos derechos cívicos. ¿Usted sabe lo que es vivir en un país sin tener derechos cívicos? ¿Lo ha vivido alguna vez?
Yo no. Siempre he tenido derechos cívicos. Siempre. Pues bien, estos extranjeros, estos cristianos gentiles, estos advenedizos, no tenían derechos civiles. Y no tener derechos civiles en el primer siglo no es lo mismo que no tener derechos civiles en el siglo XXI. Es mucho más complejo, es mucho peor. O era mucho peor. Es un extranjero que no posee los derechos de un ciudadano. ¿Y qué está diciendo Pablo? Tú, extranjero, que no tienes derechos, ya no eres extranjero. Ya no eres extranjero. Eso ya no es más. Ahora son conciudadanos. Palabra antigua, muy ocupada por los políticos antiguos. Decían, conciudadanos. Hoy día no se usa esa palabra. ¿Ah? Conciudadanos, con plenos derechos. Pero no de cualquier pueblo, cualquier nación. Sino conciudadanos de qué? De la familia de Dios. De la familia de Dios. Increíble. No sé si usted lo encuentra increíble. Yo lo encuentro increíble. O sea, encuentro increíble que Pablo en el primer siglo, ¿ya?, le esté diciendo a estos extranjeros que son conciudadanos. ¿De qué? De la familia de Dios. ¿Y los judíos qué? Nosotros somos la familia de Dios, ¿o no? Decían los judíos, ¿o no? ¿Cómo que nos van a meter extranjeros aquí en la familia? Pero estaban todos juntos. Eso es lo maravilloso, que estaban todos juntos, viviendo en una familia. Esto debió de ser una revolución en tiempos de Pablo, queridos hermanos. Estos que no tenían derechos, ahora los tienen en plenitud. Ni siquiera algunos derechos. No, tienen los derechos en plenitud dentro de la familia de Dios. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece increíble. El apóstol Pablo, queridos hermanos, continúa y hace una conclusión de los siguientes 4 versículos. Debemos dejar de ser como antes éramos y empezar a entender lo que somos hoy. ¿Entiende usted, entiendo yo, lo que somos hoy en la familia de Dios? ¿Lo entendemos a cabalidad? Somos parte de la familia de Dios. No hay que sentirse poco. ¿Usted se siente poco en la familia de Dios? No se sienta poco. Usted tiene plenos derechos. No hay que sentirse menos. La nueva familia es la iglesia. Una familia global. La iglesia de Cristo. Como en toda familia, por supuesto, no todos nos vemos iguales. Algunos nos vemos mejor que otros. Perdón. Ustedes se ven mejores que yo. ¿Eh? Hay cosas que nos caracterizan en general y hay otras características que nos diferencian de unos de otros. Algunos pertenecemos a Pelequén, otros no. Somos distintos. Somos distintos. Aunque hay algunas cosas que nos unen. Tenemos rasgos que nos hacen parecernos. Pero seguimos siendo distintos. Gracias a Dios, que somos distintos. Y esta sigue siendo la mejor familia en la que podemos estar. No hay distinciones. No hay distinciones. Eso le está diciendo Pablo a esos extranjeros, cristianos, gentiles. No hay distinciones.
Y le está diciendo a los judíos, no hay distinciones. ¿Le ha pasado que alguna vez lo invitan a una casa y le dicen, siempre que a uno lo invitan a una casa, uno llega a la casa y le dicen, siéntete como en tu casa? No me puedo sentir como en mi casa, si no es mi casa. Ahora, me puedo sentir más cómodo o más incómodo, pero no me puedo sentir como en mi casa. ¿Ah? A pesar de que nos digan eso, nos quedamos probablemente en aquel lugar en que nos sentimos o nos consideramos que somos una molestia menor. Ahí, tranquilito. Hacemos lo que nos dicen. Nos vamos y abrimos el refrigerador y así salimos mal. No. Eso lo hacía yo cuando tenía 15 años, 20 años, cuando iba a la casa de mi polola. De mi polola, perdón. No nos sentimos como parte de la casa. Es muy difícil. Muy difícil. Y Pablo dice que ya no somos extranjeros. Alguien que está fuera de su tierra va a otro contexto, tiene otra responsabilidad, tiene otros deberes. No se goza de los mismos privilegios. No es lo mismo que un nacional cometa una infracción a que un extranjero cometa una infracción. Es distinto. Lo queramos o no. Un extranjero no siente que sea su espacio. En general. Hay algunos extranjeros que sí. ¿Ya? Era así como el templo, por ejemplo. En el templo los extranjeros, siglo I, no podían entrar a los lugares santos. No estaban en su casa. Y Pablo, ¿qué les dice? Ustedes ya no son extranjeros. No lo son más. No lo van a hacer nunca más. Ustedes son parte de la familia de Dios. Son conciudadanos. Pablo afirma que desde ahora los gentiles cristianos ya no tenían que cumplir normas o rituales para ser incluidos en la promesa de Dios. Para ser parte de la iglesia. Nosotros tampoco. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? ¿Se ha dado cuenta que no tenemos que cumplir con rituales para ser parte de la familia de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo ya lo ha dicho antes. ¿Y cuál era el otro versículo que les dije que tuvieran en mente? Les dije dos. Les dije ese y otro. ¿Cuál era? Porque por medio de Él, unos y otros, tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu. Téngalo ahí en mente. Dios no quiere hacerte igual a la persona buena que conoces. Él quiere hacer una mejor versión de cada uno de nosotros y ser parte de una ciudadanía en el reino celestial, como dicen Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nos hizo una familia. Y quiero precisar más. Nos hizo familia. ¿Se da cuenta la diferencia, no? No es una familia. Nos hizo familia. Somos familia. Dios nos ve como familia. Si vemos a alguien de nuestra familia, vamos a ver que los queremos en general. En general uno quiere a su familia, ¿sí? Hay excepciones, por supuesto, ¿ya? Pero en general uno quiere a su familia. La mayoría de las veces. Aunque a veces haya discusiones, son familia. Y hay un sentimiento y un trato hacia esas personas que conforman la familia. Si tuviéramos una discusión con alguien que no es parte de nuestra familia, el sentimiento no sería lo mismo. Cuando discutimos con nuestra familia, hay un sentimiento detrás, que no es lo mismo que discutir con alguien que me lo encontré en la esquina.
No es lo mismo. Como iglesia, Dios nos ama, nos ha adoptado, nos ha hecho parte de la familia de Dios, porque nuestro trato entre hermanos debe ser con amor. Ayudarnos con, repita después de mí, amor. Pelearnos con, repita después de mí. Gracias. Perdonarnos con, no se le olvide, no se nos olvide. Podemos pelear, podemos discutir, pero con amor. Lo digo por mí, porque yo soy peleador, entonces ustedes tienen que perdonarme mucho más a mí que... ¿Ah? Es sano comunicarnos con personas de la iglesia, es sano estar con personas de la iglesia. La reunión de matrimonio es maravilloso. ¿Ah? Reunidos como iglesia, se afianza la fe, se afianzan las relaciones, se afirma la fe, nos apoyamos unos a otros. Maravilloso. Familia. Pablo venía hablando, versículo anterior, Pablo nos venía hablando principalmente, los versículos anteriores, de un cuerpo. Pablo está relacionando la iglesia con un cuerpo. Y aquí, en estos versículos, cambia la imagen. Cambia, ¿cierto?, esta imagen o esta figura y comienza a hablar de un edificio. Entonces, como yo soy nerd, me preguntaba, Mario, ¿y por qué cambia la imagen? Mira la pregunta que me hago. ¿Por qué Pablo cambia la imagen? Todavía no tengo respuesta, pero no importa. Pero sí les puedo decir, queridos hermanos, que, como dice el versículo 20, edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y aquí cambia la figura. De cuerpo que venía, capítulo 1, capítulo 2, primer versículo, a este edificio. Y este es un edificio que está construido sobre un cimiento. Y uno podría decir, bueno, pero el cimiento no es Cristo. ¿Y qué dice la palabra? El cimiento es sobre el cimiento, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Interesante eso. Es interesante eso. Es decir, sobre todo aquello que estos mismos enseñaron, comunicaron, que no es más ni menos que Jesús crucificado y resucitado. O sea, en definitiva, ¿cuál es el fundamento de Cristo? Crucificado y resucitado. Pero, que nos enseñaron los apóstoles y los profetas. ¿Ah? El ser parte de la familia de Dios, queridos hermanos, el ser conciudadanos de los santos, es reconocer ese fundamento que trae unidad a la familia de Dios. Permítanme teatralizar un poco esto. Dice, gentiles, ustedes ya no son más extranjeros ni extraños, sino que su vida está siendo construida nueva sobre este fundamento que es el Cristo. Esto le está diciendo Pablo a estos oyentes, escuchas o lectores. Pero Pablo no se queda ahí en su figura. Va más allá y declara que en este edificio, si hay un fundamento, hay una piedra angular. Hay una piedra angular. Y una acepción que me gusta mucho de este concepto de piedra angular, es la que indica que se refiere, voy a leer comillas, dice así, se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño que se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener o unir dos grandes lienzos de muro. O sea, ahí donde, perdón por el dedo, pero
Ahí donde se hacía el ángulo, una muralla para allá, la otra para allá, aquí se ponía una piedra. Y esa piedra entonces, que generalmente no estaba abajo, sino que estaba en el centro, hacía rigidez en esta esquina. Esa es la piedra angular. Este ángulo. ¿Ya? Me gusta mucho esa excepción, porque tiene que ver con la rigidez, pero también tiene que ver con la orientación, ¿cierto?, de las murallas, y tiene que quedar exacta, porque si no, si queda muy así, no sirve, pero si queda muy abierta, tampoco sirve. ¿Ya? Esa piedra que sostiene la estructura en una esquina es el ángulo. Para que todo el edificio se sostenga en ella y siga su orientación sin perder la línea, y por lo tanto determinaba qué tan recta y tan firme iba a ser la edificación. Si estaba inclinada, toda la casa estaría inclinada y por lo tanto se podía caer. Lo más probable es que se cayera. Si estaba recta, toda la casa estaría recta. Esa piedra es Jesucristo. Me encanta esa excepción. Me encanta. Esa piedra es Jesucristo. ¿Para quién? Para judíos y gentiles, para extranjeros, para advenedizos. Para judíos y gentiles que no son dos familias. Desde ahora ya no son más dos familias distintas, sino una sola familia en Cristo, la iglesia. Increíble, importante. Esa piedra es nuestra referencia, queridos, para todos los aspectos de la vida: matrimonio, relación padre-hijo, ser trabajador, ser jefe, la referencia a los aspectos de nuestra vida dentro y fuera de la comunidad de la iglesia. Nuestra referencia es Cristo. Y gracias a Dios que así es. Y no es un pastor, y no es un presbítero, no es un diácono, no, es Cristo mismo. Es Dios hecho hombre. Cuerpo o edificio. ¿Qué figura, queridos hermanos, representa de mejor manera a la iglesia? ¿Cuál de estas dos figuras? Perdón, pensé que me estaba diciendo algo ahí. ¿Cuál de estas dos figuras cree usted que representa mejor a la relación entre Cristo y la iglesia? Pablo no se pone de acuerdo consigo mismo. Y no es para menos, ya que ¿cómo se puede representar de forma exacta la relación de Cristo con la iglesia? ¿Piedra del ángulo o cabeza del cuerpo? ¿Qué figura le gusta más? ¿Qué figura crees tú que es mejor? Ni Pablo se pone de acuerdo. Insisto, piedra del ángulo, cabeza del cuerpo, son hermosas analogías para dar cuenta de esta estrecha relación. Sin embargo, ambas, queridos hermanos, son insuficientes. Son insuficientes. Y Pablo lo sabe. Pablo lo sabe porque es, comillas, con mayúscula, Él. En Él. O como dice el texto, ¿en quién? Que tiene lugar todo el proceso de su crecimiento, si es un cuerpo, o edificación, si es un edificio. ¿Cómo representamos esa estrecha relación de la iglesia con Cristo? Porque es cuando es en Él. El cuerpo, la imagen del cuerpo es insuficiente, la imagen de un edificio también es insuficiente. No sé qué opina usted, pero para mí es insuficiente, son insuficientes. ¿Qué significa esto? Esto implica, queridos hermanos, como dice
en el texto bíblico que fuera de Él nada podemos hacer. Que sin su dirección es imposible que la iglesia crezca bien armada o coordinada. El texto dice coordinada. Pero una acepción también puede ser armada, bien armada. Estrechamente unida. Esa es otra acepción. Unida estrechamente. Y que va creciendo constantemente. Y esto me encantó. Que no lo dice el texto, pero dice, lo que quiere decir Pablo aquí en el idioma original es que va creciendo constantemente hacia adentro. Muchas veces, queridos hermanos, y está bien, hablamos de que tenemos que crecer hacia afuera. Que tenemos que salir. Está bien, hay que hacer, esa es la misión. Bien. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que en esta familia, en este cuerpo, en esta edificación, ¿cierto? En él, teniéndolo a él como piedra angular, ¿cierto? Unida estrechamente, bien coordinada, unida estrechamente, va creciendo constantemente, sin parar, hacia adentro. Esta expresión, queridos hermanos, nos hace pensar en el necesario crecimiento o edificación de la iglesia como un organismo vivo que se desarrolla internamente para dar sus frutos, o en el edificio que se va conformando desde adentro, ¿cierto?, para llegar a ser el edificio que Dios quiere, para llegar a ser una morada. Edificio, no pensemos, en esa época no está hablando de edificar un edificio de 25 pisos, no piensen eso, piensen edificio, se está refiriendo a una casa o un templo, ojo. ¿Cuándo una casa pasa a ser una morada? Cuando ya está listo todo lo de adentro. ¿Se da cuenta, no? Está todos los detalles, que son los que más se demoran. ¿Ah? Todos los detalles. Está lista para ser habitada. Está lista y llega a ser entonces una morada. Y es lo que nos está diciendo. Una morada que sea capaz de albergar a las personas que la habitarán. ¿Están leyendo ya? Ya vamos como en el 20. Estamos. Bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Crecimiento. ¿Para qué? Para edificarse, para crecer. ¿Para qué? Para dar frutos, para ser morada. Y mi reflexión era, bueno, ¿y la séptima iglesia somos morada? ¿Somos morada? ¿Somos templo santo en el Señor? ¿Somos morada para aquellos extranjeros, gentiles? Somos parte de este crecimiento, queridos hermanos, si pertenecemos a la familia de Dios. Necesariamente debemos crecer para llegar a ser en conjunto templo santo del Señor. ¿Te consideras parte de la iglesia? Nos consideramos parte de la iglesia, no quiero dejarme fuera. Actuamos como parte de una iglesia. Nuestra vida diaria demuestra que somos parte de una iglesia. Nuestras decisiones muestran que somos parte de una iglesia. ¿O somos solo espectadores? Estoy de acuerdo, absolutamente contigo. Maravilloso. No somos parte de una organización, queridos hermanos.
No somos parte de un partido político, queridos hermanos, aquí por lo menos. No es una fundación, no es un club deportivo, somos Iglesia de Cristo. ¿Te has puesto a pensar en lo que esto significa realmente? ¿Has atesorado todo lo que esto implica para tu vida, para mi vida y la vida de los que te rodean? Servir no solo significa tener una tarea en particular, significa entender que somos parte de la obra maestra de Cristo y que Dios nos ha escogido para llevar su evangelio a toda criatura, dándoles a conocer las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que Dios restaurará todas las cosas. Dios restaurará nuestra relación con Él. Dios restaurará nuestra relación con nuestros prójimos. Dios restaurará nuestra relación con la familia. Dios restaurará nuestra relación con toda la creación. Finalmente, queridos hermanos, Pablo vuelve a sus lectores o escuchadores. Permiso, perdón. Vuelve a sus lectores. Que a estas alturas, queridos hermanos, yo no sé si ustedes se lo imaginan, pero yo me imaginaba, cuando leía nuevamente este pasaje de Pablo, de Efesios, me imaginaba a los gentiles extranjeros cristianos. Me lo imaginaba. Me imaginaba a la iglesia de Éfeso escuchando estas palabras de Pablo. A estas alturas nos podremos imaginar cómo se encontraban de maravillados, cómo se encontrarían de extasiados con todo lo que el apóstol les ha mostrado hasta aquí en su carta. Recuerden los dos pasajes que les pedí que tuvieran en su mente. Recuerden que esto es una carta, probablemente unas 10 páginas. Probablemente unas 10 páginas de carta. No es así con versículos, no es así. ¿Eh? Es una carta. ¿Cómo diríamos? Que no es lo mismo un mail, no es lo mismo un mail que una carta, ¿no? Los más jóvenes no tienen experiencia de carta. Los más viejos, yo me acuerdo que escribía cartas como loco. Como loco. Increíble. 10 páginas, 12 páginas. La tiro como siempre. Ya, pero bueno. Volvamos, queridos hermanos, perdón. Yo no lo dije, lo dijiste tú, no lo quise decir yo. Ya, entonces volvamos. ¿Cómo estarían estas personas? Traten de imaginarse este extranjero que se sentía extranjero, incluso dentro de la iglesia. ¿Ya? Y Pablo le dice todas estas cosas. ¿Cómo se sentiría esa persona? Maravillado, extasiado. Insisto, recién vamos en las primeras hojas las primeras páginas de la carta. ¿Ah? Más o menos por ahí, por la página, si son 10, la página 4, 3,5, por ahí vamos. ¿Ah? No solo les ha dicho que ya no son extranjeros, que son parte de la familia de Dios, que es la iglesia, que están edificados en un fundamento extraordinario, que su piedra angular es perfecta, que es Cristo, que son llamados a ir creciendo para llegar a ser templo santo, sino que aún hay más. Aún hay más. Les está diciendo que deben sentirse unidos a todos los creyentes, sin distinción, sin reparos, sin méritos. Ustedes, les dice, ustedes que antes eran advenedizos, mirados en menos, como algo sin valor, ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes ahora también son parte de este edificio, de esta casa. Son miembros de este cuerpo que en conjunto con todos los santos va creciendo y edificándose para ser morada nada más y nada menos que de Dios. Perdón, voy a gritar.
Morada de Dios, querido hermano. Perdón. No me lo podía aguantar. Gloria a Dios por ello. Solo Cristo puede hacer esto. Solo Cristo puede hacer esto. Que lo desechado del mundo llegue a ser su morada. Que lo desechado del mundo llegue a ser su morada. Pienso, queridos hermanos, que muchos de los lectores originales o oidores originales, ¿ya?, de esta carta, o de quienes escucharon esta carta, no pudieron detener más de alguna lágrima corriendo por sus mejillas. Y muchos otros, queridos hermanos, tuvieron que hacer grandes esfuerzos para que el nudo en sus gargantas no dejara escapar algún sollozo de emoción, alegría o gratitud. Dios nos llama a ser parte de su familia. ¿Cómo responderemos a esta llamada, queridos hermanos? ¿Cómo responderemos a este llamado de Dios a ser parte de su familia? Cada uno, querido hermano, medite en su corazón, cada uno de nosotros medite en su corazón la manera en que vamos a responder a nuestro Señor. Los invito a orar.